les saludo en el amor del Señor. En esta ocasión doy gracias porque el Señor nos permite estar juntos y yo sé que nuestra comunión es espiritual, así que aunque estemos distantes en cada uno de sus casas, en el espíritu tenemos comunión, así que lo físico no se constituye en una barrera para nosotros, porque estamos unidos por un vínculo espiritual, que es el Espíritu Santo. Así que hermanos, yo los voy a invitar hoy día para que vayamos a Mateo capítulo 26 y vamos a estar considerando un asunto que es central en nuestra fe, un asunto que en realidad es el centro de nuestra fe. Eh, quiero compartir, hermanos, acerca de la cruz de nuestro Señor, el sacrificio de nuestro Señor. Y para eso creo que me va a tomar un tiempo. Creo que lo que dividí, lo separé para compartirlo en 3 reuniones, pero no voy a compartir solamente del momento en que Jesús fue crucificado, sino que voy a partir un poco antes, 2 días antes de que el Señor Jesús fue crucificado. Y más o menos este tema lo separé en 3 puntos, que uno sería el de hoy, otro sería el de otra oportunidad y el último, el final. El primero es los eventos desde 2 días antes de la Pascua hasta la cena en el aposento alto. Después vamos a ver solamente el tema de la Pascua y la institución de la cena. Y finalmente vamos a ver el camino al Gólgota. Pero antes de comenzar, hermanos, me gustaría pedir que oremos por esta palabra, para que el Señor sea guiando, sea orientando, sea guardando el mensaje en nuestros corazones. Así que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, te doy gracias por este día en que estamos juntos con los hermanos, Señor. Y sé que estamos juntos, Señor, porque estamos juntos en el Espíritu, Señor. Te pido que en este momento tú nos guíes en la predicación de la palabra, Señor. Que tú me guíes a mí y también a los hermanos que escuchan, Señor. Que podamos, Señor, estar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, conducidos por ti mismo, Señor. Y queremos, Señor, estar a tus pies, como María, Señor, escuchándote a ti. Señor, dejamos este momento a tus pies y también nos guardamos de toda intromisión del enemigo. Confiamos en que tú estás con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les decía que este es un tema central a nuestra fe, porque Pablo dice, por ejemplo, que no quiso saber nada entre los corintios sino de Cristo y este crucificado. Vemos en el Apocalipsis que el Señor es presentado como un cordero. A lo largo de toda la Escritura, el Señor se nos presenta como un cordero, un sacrificio. Entonces, sin duda, el tema de la cruz de Cristo es central a nuestra fe. Y debido a eso es que el Señor me ponía este sentir de estudiar un poquito más en profundidad, de considerar los sucesos previos a la cruz del Señor. Y sabemos que la crucifixión del Señor está en los 4 evangelios. Así que para guiarnos, yo voy a estar leyendo lo que está en Mateo, pero también cuando hayan cosas que no están en Mateo, voy a ir mencionando lo que está en los otros evangelios. Y la palabra de hoy es más bien es relatar los hechos que fueron sucediendo en un orden más o menos cronológico, y digo más o menos porque no estamos seguros que todos los evangelistas se esforzaron por dar todos los datos cronológicamente, no sabemos si esa fue su intención. Lucas parece que sí fue, porque él dice que quiso poner en orden las cosas, pero lo importante es que vamos a ir viendo los acontecimientos y vamos a ir haciendo más o menos lo que es una armonía de los evangelios. Una armonía de los evangelios es cuando alguien toma los distintos relatos y trata de entrelazarlos como los unos se van sucediendo con los otros. Armonías de los evangelios hay muchas. De hecho, si uno busca en Wikipedia, armonía de los evangelios,
uno va a encontrar una que es bastante buena, que separa la vida del Señor en distintos eventos, en muchos eventos. Yo estuve consultando también una que es de Robertson, que es bastante conocida, creo que es la que más se ve en las librerías cristianas. Pero entonces, hermano, lo que vamos a hacer es ir enumerando los hechos que fueron sucediendo antes, desde 2 días antes de la cruz del Señor. ¿Por qué desde 2 días antes? Bueno, el Señor llegó a Jerusalén para ser crucificado una semana antes, y ahí primero tuvo un poco de su ministerio de enseñanza. Estuvo en el templo diciendo parábolas. También tenemos su discurso respecto al fin de los tiempos. Tenemos una serie de enseñanzas del Señor Jesús en esos últimos días. Pero ya en los últimos 2 días antes de que el Señor muriera, el relato se centra, el foco de atención de los evangelistas se centra netamente en el camino a la cruz. Ya queda de lado el tema apocalíptico, queda de lado las parábolas, y lo único que se centra, el foco de los evangelistas es la cruz de Cristo. Entonces eso lo encontramos en Mateo 26. Y paralelamente también está en Lucas capítulo 22, en Marcos capítulo 14 y en Juan capítulo 13. Es en este capítulo en que los 4 evangelistas comienzan a relatar los hechos que van sucediendo. Entonces Mateo capítulo 26, versículo 1 nos dice esto. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, es decir, terminaron los discursos de Jesús, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es decir, el Señor ya sabía en ese momento que en 2 días más era el momento de su muerte. Y al mismo tiempo también sería la fiesta de la Pascua. Y vamos a ir viendo que la Pascua está detrás de todo lo que va sucediendo. Todo lo que va siendo relatado va siendo contado como un paralelo a lo que es la fiesta de la Pascua. Entonces, el Señor Jesús sabía. Pongámonos en esa situación. Imaginemos que usted o yo sabemos que en 2 días más seremos muertos. Quizás cómo estaría nuestro nivel de ansiedad, quizás cómo estaríamos. Pero vamos a ir viendo cómo estaba el Señor Jesús, sabiendo que en 2 días más sería crucificado. Entonces se nos dice en el versículo 3, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron un consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces aquí tenemos el primer evento, que corresponde al complot para matar a Jesús. Se reúnen la gente más importante de Israel, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, y se reúnen en la casa de la persona más importante de Israel, que es el sumo sacerdote. Y en el patio del sumo sacerdote, que es básicamente, ellos representan al pueblo de Israel, ellos planean matar a Jesús. Entonces el primer evento, voy a aprovechar que aquí atrás mío hay una pizarra y lo voy a ir escribiendo, ¿ya? El primer evento es complot para matar a Jesús. Bueno, no se ve mucho, pero me voy a ayudar de otra cámara. Ahí está. Ese es el evento número 1. Complot para matar a Jesús. Entonces, hermanos, así es. En la escritura dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué tremendo, hermano. Vamos avanzando, que son hartos acontecimientos, entonces vamos a ir rápido de un acontecimiento a otro. Se nos dice a continuación que el Señor Jesús es ungido en Betania. Este relato también está en Marcos y en Juan.
Dice así en Juan, perdón, en Mateo 26, dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, de haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Bueno, aquí se nos dice que es una mujer. Aquí derrama un perfume sobre la cabeza de Jesús. El Evangelio de Juan nos da más detalles y nos dice que esta mujer es María, la hermana de Lázaro, y que Marta le servía. Y hay un relato similar que está en Lucas, pero no es el mismo, porque el de Lucas se nos dice que, primero que está mucho antes, está creo que en el capítulo 7, y también lo otro es que se dice que esa mujer derrama sobre los pies de Jesús el perfume y sería María Magdalena. Esta es María, la hermana de Lázaro, y derrama sobre la cabeza de Jesús. Y Jesús dice que en realidad lo que está haciendo esta mujer lo está preparando para la sepultura. Cuando los muertos, la gente moría en Israel, se solía perfumarlos para que no hedieran. Pero en este caso, María lo prepara de antemano. Imagínense que se nos dice en otros evangelios que este es un frasco de alabastro o de nardo puro, y que se lo derrama completo sobre su cabeza, quebrando el frasco, lo derrama de su cabeza. Imagínense cuán aromática fue esa escena. Imagínense un frasco de perfume completo siendo quebrado y derramado sobre su cuerpo. Probablemente ese olor quedará durante días en uno. Así que yo imagino que de igual forma ese olor de perfume que derramó María quedó en Jesús durante el tiempo que quedaba. Entonces Jesús fue preparado de antemano para su sepultura. Entonces este es el evento número 2. Jesús es ungido. Sigamos un poco más adelante del versículo 14. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban la oportunidad para entregarle. En el relato anterior se nos dice que Judas reclamó por qué se hizo este desperdicio de dinero. Bueno, al parecer esto no le gustó nada a Judas que se reclamara, y puede que este haya sido el gatillante de que Judas haya decidido entregar a Jesús. Puede ser. Pero lo que fue cierto es que el Evangelio de Lucas también nos dice que Satanás entró en Judas, y esto hizo que Judas llevara afuera donde los sacerdotes para querer entregar a Jesús. Y démonos cuenta que aquí se usa la palabra entregar a Jesús. Más adelante nos vamos a dar cuenta que esta palabra se sigue repitiendo, que es una palabra en el griego que es algo así como paradidomi, que se repite una y otra vez, que Jesús fue entregado, Jesús fue entregado, Jesús fue entregado. Y todos fueron entregando a Jesús para su muerte. Entonces, le dan 30 monedas de plata. Hay algo curioso aquí que en el Antiguo Testamento ya se habían mencionado las 30 monedas de plata. De hecho, se interpreta que esto es como una profecía cumplida. En Zacarías 11, 12 y 13 se nos cuenta un relato en que estaba el profeta y tenía un bastón llamado bienaventuranza, si no me equivoco, bienestar, perdón, bienestar, y él estaba en el nombre del Señor. Y él dice, ¿cuánto me van a dar por lo que hago? Y le dieron 30 monedas de plata. Y el Señor dice, mira, Zacarías, me han valorado, el precio que me han puesto a mí son 30 monedas de plata.
Entonces, en el Antiguo Testamento, el pueblo le puso a Dios el valor de 30 monedas de plata, un valor insignificante para lo que es Dios. Ahora también se hace con Jesús. Pero también hay otra mención de las 30 monedas de plata que está en Éxodo 21, versículo 32. Y ahí se dice que cuando un buey mataba a un esclavo, el valor que tenía que pagar la persona dueña del buey al dueño del esclavo eran 30 monedas de plata. Es decir, 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. Es decir, Judas vendió a Jesucristo al precio de un esclavo. Y aquí vemos que el Señor Jesús, siendo Dios, se hizo esclavo. Y literalmente fue vendido al precio de un esclavo. Hermanos, lo que estamos contando ahora ocurrió el día martes. Un día martes. Porque se dice que fue 2 días antes de la muerte del Señor. Un día martes. Entonces el tercer evento es Judas entrega, o sea, ofrece entregar a Jesús. Judas ofrece entregar a Jesús como un esclavo. Y ese mismo valor habían dado ya el pueblo de Israel por Jehová en el Antiguo Testamento. Seguimos avanzando, hermanos, y nos damos cuenta que nos pasamos al versículo 17, y ahora dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Primero estábamos en el día martes, y ahora nos saltamos al día jueves directamente. Jueves en la mañana, probablemente. Y se nos dice esto, que este era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Antes habíamos dicho fiesta de la Pascua. Bueno, Pascua y levadura son 2 fiestas, pero en realidad el primer día es la Pascua y en los siguientes días son la fiesta de los panes sin levadura. Entonces era común llamarle a la fiesta completa la fiesta de los panes sin levadura, pero también era común decirle a la fiesta completa la fiesta de la Pascua, porque los judíos iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, pero en realidad iban a la fiesta completa. Esto ocurre en el mes de Nisan, que es el mes más importante del pueblo de Israel. De hecho, en el Antiguo Testamento, Dios le dice al pueblo que este era el mes más solemne del pueblo, porque en este mes se celebraba la Pascua, se celebraba también la fiesta de los panes y levadura, y también empezaba la fiesta de las 7 semanas. Entonces, se nos dice que vinieron los discípulos de Jesús, versículo 17, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Veamos hasta aquí. En los otros evangelios, tanto en Marcos como en Lucas, Marcos 14:10 y Lucas, perdón, no, en Marcos 14 y en Lucas 22 se nos dice que esta persona era en realidad una persona que llevaba un cántaro de agua sobre su cabeza. Entonces, ellos viendo a esta persona la reconocieron inmediatamente. ¿Por qué? Porque en realidad la costumbre era que las mujeres llevaran los cántaros, ellas iban a buscar el agua, así como la mujer samaritana que estaba en el pozo. Eran los hombres, eran las mujeres las que iban a buscar los cántaros. Entonces, cuando ellos vieron a esta persona, supieron inmediatamente. Probablemente era un tipo de contraseña que ya estaba dispuesta de antemano, porque como ellos querían prender a Jesús, Jesús tenía que entrar a la ciudad de forma tal de ser sigiloso, de forma de no ser prendido. Entonces, ellos entendieron esta contraseña y fueron siguiéndole hasta el lugar donde estaba. También se nos dice, según algunos comentaristas, que esta podría ser la casa de Juan Marcos, el mismo evangelista del segundo relato, el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque este aposento alto se vuelve a mencionar en el libro de Hechos, y en particular en Hechos capítulo 12 se dice que cuando Pedro sale de la cárcel liberado por el ángel, va a la casa de la madre de Juan Marcos, y ella tenía una criada
y lo reciben en esa casa, y ahí estaban los hermanos orando. Entonces, es probable que esta haya sido la casa de Marcos, de Juan Marcos, en realidad de los padres de Marcos. Es probable, hermano, no es que lo diga con seguridad, es solamente una posibilidad, pero no es remota en realidad. Puede que esta haya sido la casa de Marcos. Entonces llegaron a la casa de Marcos y ellos ven que el lugar estaba ya preparado, en cuanto a que estaba ordenado y listo, en un aposento alto. Un aposento alto es un lugar en el segundo piso, porque en el primer piso vivía la gente, pero en el segundo piso podían dejar un lugar para comer. Y como venía mucha gente de distintos lados de Israel, muchos peregrinos, era común que los habitantes de Jerusalén les recibieran, les tuvieran un lugar para que ellos celebraran la Pascua. Jesús, a todo esto, Jesús en estos días se está quedando en Betania. Betania está muy cerca de Jerusalén, está a unos 3 kilómetros del Monte de los Olivos. Entonces, se nos sigue diciendo, y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. Ese día se celebraría en la noche la Pascua, se comería el Cordero Pascual. Entonces vamos a anotar aquí este evento que se llama Preparan el lugar de la cena. Inmediatamente pasamos al siguiente evento, y es que llega la noche. Mateo 26:20. Si me siguen en el relato, se dice aquí, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Llega por fin este momento tan importante que es la cena pascual. La cena pascual era un momento en que se conmemoraba la salida de Egipto del pueblo de Israel. Pero no vamos a entrar en detalles porque eso, si el Señor lo permite, lo vamos a estar considerando más profundamente en otra ocasión. Entonces, aparte de que aquí se hizo la institución de la cena que nosotros celebramos, ocurrieron varios eventos. Y por lo menos 8 eventos dentro de esta misma cena. Entonces vamos a estar viéndolo uno a uno. Algunos están en el Evangelio de Mateo y otros no. Entonces llegó la noche. Imagínense, hermanos, quiero que ustedes de cierta forma se puedan proyectar a esta situación. Empezamos el día martes. El día miércoles es un día en que no se mencionan eventos, un día que se descansó probablemente. El día jueves, entonces ellos van al lugar, lo reconocen, lo preparan, y llega la noche de ese día jueves, cuando se come el cordero. Y aquí vamos a ir viendo un poquito ya entre uno y otro evangelio, porque aquí los 8 eventos que voy a mencionarles están repartidos entre los evangelios. Lo primero que entendemos que sucede es que Jesús lava los pies de los discípulos. Esto no está en Mateo, sino que está en Juan. Juan capítulo 13, versículo 1. Y vamos a leer solo los primeros 4 versículos. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. El Señor ya sabía que iba a morir. El Señor ya sabía que sería entregado, sería muerto. Pero ahí estaba Él, amando a los suyos, hasta el fin. Y el fin, sabemos que significa 2 cosas. Hasta el último momento, pero también significa hasta lo sumo. Los amó hasta lo sumo. Y dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que se le entregase, y vea con atención este versículo, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, vean, Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas, que él había salido de Dios y a él iba.
Cuando uno lee esto, uno piensa que Jesús lo que va a hacer es hacer uso de su autoridad, porque dice, sabía Jesús que tenía toda potestad. Pero, ¿qué encontramos en el versículo 4? Un contraste absoluto. Es como cuando Juan dice, mira al cordero, y él se da, perdón, mira al león, y él se da vuelta y ve a un cordero. Aquí tenemos algo muy similar. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas, ¿qué hace? Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. El Señor Jesús, teniendo toda gloria, viniendo del Padre y yendo hacia Él se saca su manto. Eso es como mostrar, yo soy el Señor, pero miren, yo me voy a sacar el manto y me voy a poner la toalla. ¿Y qué voy a hacer? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Es decir, el Señor Jesús, que tenía todas las cosas, porque su Padre se las había dado, ¿qué hizo? Se quitó el manto y se puso la toalla y se puso a lavar los pies de sus discípulos. ¿Por qué? Porque habiéndolos amado, los amó hasta lo sumo, los amó hasta el fin. Y este relato se hace aún más hermoso cuando vayamos viendo los acontecimientos que siguen. Entonces voy a anotar este acontecimiento, que ya es como un subacontecimiento dentro de la cena pascual. Entonces, la cena pascual. Lo primero que ocurre aquí es que Jesús lava los pies. Entendamos entonces el amor del Señor. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. ¿Qué viene a continuación? Mateo 26, 21, volvamos a Mateo. Dice, y mientras comían, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces Jesús anuncia que uno le entregaría. Tenemos esa palabra que ya había mencionado, entregar. ¿Quién es? Entonces ellos empezaron a entristecerse y preguntaron, ¿seré yo? Y él dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y aquí nuevamente tenemos una referencia al Antiguo Testamento, al Salmo 41, versículo 9. Dice así el Salmo 41, versículo 9. Aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Es decir, incluso aquel que era de los 12, que tuvo la confianza a Jesús en darle la tesorería de los apóstoles. Judas era el que tenía la tesorería de los apóstoles. Él, que había estado ya todo el camino del ministerio público de Jesús, con Jesús, le traicionó. Pero saben, hermanos, incluso a Judas el Señor le lavó los pies. Si leemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta que Jesús comienza lavando los pies y después dice que Judas sale. De hecho, el Evangelio de Juan incluye algunos detalles más en este hecho. Entonces, incluso a Judas el Señor lo amó hasta el fin, hasta lavarle los pies al traidor. Y veamos cómo la traición de Jesús va escalando. Primero son los sacerdotes, los escribas, los ancianos, pero ahora es uno de los suyos, es Judas, el que le da la espalda a Jesús y lo entrega. Entonces, el segundo evento es que Jesús anuncia que Judas lo negará, perdón, lo entregará. Jesús anuncia que Judas le negaría.
A continuación, inmediatamente a continuación, nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 27, se nos dice que, después del 26, respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Jesús entonces le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, ¿qué sucede a continuación? Satanás entra en Judas y Judas se va. Si esta armonía, hermanos, que estamos haciendo de los evangelios es correcta, entonces Judas se va en este momento y a continuación, cuando Jesús instituye la cena, no estaría Judas. Es probable que haya sido así, pero no lo podemos dar por seguro. Entonces, lo siguiente que hace Jesús aquí en Juan 13, después de lo que ya leímos, y esto lo pongo aquí para dar cierta continuidad, pero probablemente no estuvo aquí, quizás estuvo un poquito después, un poquito antes. Dice así, Juan 13:31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es decir, Jesús, habiendo demostrado a sus discípulos que él los amó hasta el fin, hasta lo sumo, ahora él puede dar este mandamiento, porque él ya lo había demostrado. Ahora él dice, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, así también ámense ustedes. Y este es el nuevo mandamiento que tenemos nosotros los cristianos. Vamos a poner aquí. El nuevo mandamiento. Ahí se ve. Entonces, hermanos, si seguimos con el relato del Evangelio de Mateo, volvemos a Mateo 26, y nos vamos al versículo 26, se dice que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo, con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces el siguiente hecho es que Jesús instituye la cena. No vamos a tocar este tema porque si el Señor lo permite lo vamos a hablar mucho más abundantemente en otra ocasión. Pero lo vamos a escribir. Institución de la cena. A continuación de esto, hermanos, de la institución de la cena, se nos dice que ellos cantan el himno. En el versículo 30 se dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este es como el fin de la cena, en la que ya terminan de haber comido el cordero, Jesús instituye las cenas del nuevo pacto, y se nos dice que cantaron el himno. Ya hemos escuchado a qué salmos hace referencia. Sabemos que los judíos en la Pascua comenzaban cantando los salmos 113 y 114,
y terminaban cantando los salmos 115 al 118. Aquí anoté solamente un versículo de cada uno de estos salmos. El Salmo 113, por ejemplo, dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Salmo 114 dice: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. Salmo 116, pues aquí: Tomaré la copa de la salvación, e invocaré el nombre de Jehová. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y ese salmo es como que nos está hablando muy explícitamente de la muerte del Señor. Es como si el salmista hubiera visto eh, muchos años antes lo que iba a suceder. Tomaré la copa del Señor, invocaré el nombre del Señor. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos del Padre la muerte del Hijo, la muerte de Jesús. Salmo 117 dice: porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Salmo 118 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ese es Jesucristo. El que está siendo desechado en este momento, después sería el que fue exaltado. Entonces cantan el himno y se van del aposento alto. Lo voy a anotar también. Cantan el himno. Entonces, al parecer, una vez que ellos ya se levantan de la mesa, Jesús sigue hablándoles, porque el Evangelio de Juan, el capítulo 14, es cuando dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay mucha morada. Al final de ese capítulo dice así: levantaos, vamos de aquí. Entonces da a entender que en este versículo de Juan, al final del capítulo 14, es cuando en los otros versículos dice que se cantaron el himno y se fueron. Sería el paralelo. Entonces, antes de irse y cantar el himno, el Señor Jesús da la promesa del Espíritu Santo también. El discurso que está en Juan capítulo 14. Y cuando van camino al jardín del Getsemaní, Jesús entonces daría la parábola de que Él es la vid verdadera, y también seguiría hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vamos a anotar un par de hechos más que están aquí, que están en Mateo 26, y es la negación de Pedro, o sea, el anuncio de la negación de Pedro. Cantan el himno, se van del aposento alto, y al parecer en el camino al Getsemaní, Jesús anuncia que todos lo abandonarán y que Pedro lo negará. Hermanos, y nuevamente pongámonos en la situación del Señor. Él ya había sido rechazado por el pueblo quería matarle. Ya había sido traicionado por Judas. Pero ahora, incluso los demás, los 11 apóstoles que faltaban, se nos dice que Jesús sabía de antemano que ellos le negarían. Dice así, versículo 31 de Mateo 26. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, esto es Zacarías 13:7, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Es decir, hermanos, pensemos nuevamente. Jesús, al comenzar esta cena, les lavó los pies y les amó hasta el fin. Pero Jesús sabía, por un lado, que Judas lo traicionaría, y por otro lado, sabía que Pedro le negaría y que los demás discípulos le abandonarían. Pero aún así, el Señor les amó. El Señor se sacó el manto y se puso la toalla y les lavó los pies. Cuando entendemos esto, que el Señor Jesús tenía un conocimiento de la traición que venía adelante, que ellos mismos, que Jesús le estaba lavando los pies, serían los que lo abandonarían, lo negarían y lo traicionarían.
entendemos que Jesús los amó hasta el fin. Jesús los amó hasta el extremo. Pero veamos qué responde Pedro. Primero en el versículo 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Es decir, el Señor sabía que ellos le iban a negar, pero el Señor le está dando esperanza. Le dice, yo sé que ustedes me van a abandonar, pero no se preocupen, porque después los reuniré de nuevo en Galilea. Es decir, de antemano, desde antes de la traición, los está consolando. Le está diciendo, me van a traicionar, pero yo los voy a recibir nuevamente. Si leemos el Evangelio de Lucas, ahí es cuando se nos dice que Jesús dice, Pedro, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he pedido por ti para que no te falte la fe. Entonces Jesús estaba orando por los discípulos que lo iban a abandonar. Gracias al Señor. Él intercede por nosotros, aun cuando le traicionamos, aun cuando le negamos, aun cuando lo abandonamos. Él está intercediendo por nosotros y nos da una esperanza. Cuando esté en Galilea nos vamos a encontrar nuevamente. Gracias al Señor, aún en nuestra flaqueza, Él nos ama hasta el fin. Pedro respondió, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces anotemos también este hecho que Jesús anuncia que todos le negarán. Pedro les negará y los otros discípulos le abandonarán. Hermanos, entonces el amor del Señor, la entrega del Señor está en un contexto en que todos le dan la espalda. Y Él sabe que le darán la espalda. Pero aún así, Él decide ir a esa cruz. Quizás el Señor podría haber dicho, ¿merece la pena morir por estos que me van a negar? ¿Merece la pena morir por estos que me van a abandonar en la hora más difícil? Pero Él, en vez de renegar de ellos, ¿qué hizo? Les lavó los pies. En vez de renegar de ellos, ¿qué les dijo? Pues estoy orando por ustedes para que la fe no les falte. ¿Qué hizo? Les dio el consuelo que después en Galilea, después de que él resucitase, los iba a encontrar nuevamente. Entonces vamos entendiendo que Jesús, habiéndoles amado, les amó hasta el fin. Se nos cuenta un episodio más que está en Lucas, no está en ningún otro evangelio sino en Lucas. Lucas capítulo 22. Que se nos dice que en el versículo 24, después de la institución de la cena, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Miren, hermanos, el momento agónico que estaba viviendo el Señor. Faltaban horas para que Él fuera crucificado, para que Él fuera entregado en manos de los israelitas. Faltaban solo horas. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Estaban peleando por quién de ellos sería el mayor. Hermanos, ¿cuántas veces somos así nosotros? Nos desenfocamos de lo que es importante y nos ponemos en disputas que no tienen sentido, disputas que son tan vanas. Entonces ahí el Señor, con amor, con ese amor que la caracteriza, le escuchamos decir, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, hermanos, el Señor Jesús, muy similar a lo que se relata en Juan capítulo 13, él
lavamiento de los panes, Él les dice, yo soy el mayor, sí, pero yo, siendo el mayor, estoy entre ustedes como el que sirve. Estoy entre vosotros como el que sirve. Los reinos del mundo se enseñorean y ejercen potestad, pero entre ustedes no ha de ser así, sino el que es el mayor sea el menor. Por eso, hermano, esto tiene implicancias tan grandes, incluso para nuestra vida práctica. En el matrimonio se dice que el varón es la cabeza. Entonces nosotros, si escuchamos eso, vamos a decir, entonces aquí se hace lo que yo quiero. Entonces aquí yo mando y se hace todos los días mi voluntad. Pero el Señor nos enseña que ser la cabeza significa todo lo contrario. Significa estar a los pies lavando los pies. Significa sacarse el manto y ponerse la toalla. Hermanos, ¿quieres ser la cabeza de tu hogar? Entonces, ponte la toalla y empieza a servir a tu esposa, empieza a servir a tu familia. Y así, con toda posición de cabeza en la iglesia, siempre es así. Las cabezas en la iglesia no deben ejercer autoridad como quien ejerce potestad en el mundo, sino como el Señor Jesús, que se pone la toalla y sirve. Y este es el último evento, hermanos, de los que preceden, o sea, de los que termina en la última cena. Entonces lo vamos a anotar aquí como la disputa. La disputa entre los apóstoles. Como se dan cuenta, son muchas cosas que han pasado en estos, desde el martes hasta el jueves. Y eso que el día miércoles, al parecer, no se relató nada. Pero pasaron muchas cosas. Y imaginemos el corazón del Señor. Ese corazón que estaba entregándose al máximo, pero al mismo tiempo estaba siendo traicionado, negado por Israel, por Judas, por todos los discípulos. Hermanos, cuando contemplamos estos hechos, nos damos cuenta que el amor del Señor es grande. Nos damos cuenta que la misericordia del Señor es grande. Y pensémoslo también así como en nuestra vida, como lo estamos viendo en Él, pensémoslo en nosotros mismos. El Señor nos salvó, incluso sabiendo todo lo que nosotros haríamos. Él decidió salvarnos. Él escogió salvarnos por amor de su nombre, pero también porque nos amó hasta el fin. Hermanos, ¿y cómo el Señor pudo tomar esa decisión de humillarse hasta lo sumo? ¿Cómo fue posible que Él pudiera humillarse hasta lo sumo? Solamente porque Él amó hasta lo sumo. Él nos amó hasta lo sumo. Y eso permitió que por nosotros pecadores, por nosotros miserables, Él pudiera humillar hasta lo sumo. Entonces, hermanos, aquí vamos a concluir con esta ocasión de ir estudiando los acontecimientos que precedieron a la muerte del Señor. Y si el Señor permite, para la próxima vez vamos a enfatizar más lo que es la Pascua, porque la Pascua está detrás de todo esto. Y también vamos a enfatizar más lo que es la institución de la cena. Pero para finalizar, les pido, hermanos, que consideremos estos eventos, consideremos el amor del Señor. No dejemos de considerar el amor del Señor, que se entregó por nosotros. Como dice Filipenses, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Como dice aquí el Evangelio de Juan, como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Como dice Lucas, el que tiene autoridad, que sirva. Y creo que está muy bien resumido en lo que dice en Juan 13, versículo 4, que dice que Jesús se sacó el manto y se puso la toalla. Hermanos, yo les quiero invitar a que nos saquemos los mantos y tomemos la toalla para servir al Señor. Que nos despojemos de todas esas presunciones de grandeza, presunciones de autoridad, y miremos el ejemplo del Señor.
Él tenía toda potestad, pero aún así, él decidió sacarse el manto y lavarle los pies a los que lo traicionarían. Incluso a Pedro, que le negaría 3 veces. Incluso a Judas, que lo entregaría para que fuera muerto. Así que, hermanos, tenemos mucho que aprender del Señor. Sigamos considerándole, sigamos viendo cómo Él amó, porque solamente de esa forma también nosotros vamos a entender cómo debemos amar. Y otro pensamiento, mire, hermano, es que veamos la reacción de Pedro cuando él dijo, cuando se le anunció que les abandonarían, él dijo, Señor, yo hasta mi vida pondré por ti. Qué fácil es prometer también, ¿cierto? Pero solamente cuando viene la adversidad es que vamos a descubrir cómo somos. Y eso fue lo que sucedió con Pedro. Pero eso también lo veremos más adelante cuando sigamos estudiando los acontecimientos. Así que, bueno, demos gracias al Señor por Él, démosle gracias por su entrega, por habernos amado hasta el fin, y pidámosle que nos siga revelando más de su palabra. Oremos al Señor. Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo en que hemos estado contemplándote a ti, Señor, en la Escritura, en que hemos estado mirándote, Señor, en aquellas últimas horas, Señor. Qué difícil, Señor, es entender qué pasaba por tu corazón cuando veías que los que amabas, Señor, te traicionaban. Incluso tu pueblo, Señor, tu pueblo de Israel, tramó para matarte, Señor. Incluso Judas, Señor, te traicionó. Incluso Pedro te negó y todos te abandonaron, Señor. Señor, te pedimos que estas palabras hagan eco en nuestros corazones en este día, Señor. Y podamos valorar tus padecimientos, podamos valorar tus sufrimientos, Señor. Podamos, Señor, atesorar tu obra por nosotros. El Cordero que fue inmolado es digno de recibir la honra, la gloria y la alabanza. Te damos a ti, Señor, la honra, la gloria y la alabanza. Siga hablándonos, Señor. Oramos en tu precioso nombre. Amén.